Buenos días, muchas gracias por la invitación a este evento, esta jornada de dolor no oncológico, específicamente con el tema del dolor pélvico crónico. Para mí es un honor poder compartir con ustedes mi conocimiento y mi experiencia. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre el tratamiento quirúrgico, cuándo hacerlo. Por definición del Real Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología, el dolor pélvico crónico se entiende como aquel dolor intermitente o constante en el bajo abdomen o pelvis de al menos 6 meses de duración, que no ocurre exclusivamente con la menstruación o la actividad sexual y no está asociado al embarazo. Como todos ustedes ya lo saben, y no es el objetivo de esta presentación, pero el dolor pélvico crónico es un síntoma y no es un diagnóstico. Y obviamente ustedes todos son especialistas en dolor, se considera el dolor como una experiencia no placentera y que tiene un fuerte componente emocional. Cuando uno trata de definir cuál es la magnitud del problema del dolor pélvico crónico, esto es muy difícil de determinar. Sin embargo, existen trabajos ya desde hace algunos años atrás en donde dicen que la prevalencia en el Reino Unido del dolor pélvico crónico entre los 15 y 73 años es aproximadamente un 3,8% en la atención primaria. Y fíjense ustedes en este mismo diapositivo cómo es la prevalencia del asma, del dolor lumbar, que es bastante parecido a lo que es el dolor pélvico crónico. Por lo tanto, desde el punto de vista de atención primaria, el dolor pélvico crónico es eh, una figura que sí es relevante y es importante conocer y manejar. También se sabe que el dolor pélvico crónico entre los 18 y los 50 años es una población un poco más acotada. En poblaciones como Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra fluctúa entre el 15 y el 25%. En esta tabla ustedes ven la gran magnitud de elementos que pueden producir dolor pélvico crónico. Existe el dolor visceral, como ustedes todos lo saben, donde el dolor puede estar producido por causas ginecológicas. Existe ese gran listado, hay causas urológicas, causas gastrointestinales. Bueno, y el dolor somático está dado básicamente por dolores desde el punto de vista musculoesquelético. Por lo tanto, tenemos dolores viscerales y cuando pensamos dónde la laparoscopía podría tener un rol, más que desde el punto de vista musculoesquelético, es en aquellos dolores viscerales donde podría tener un rol importante. Cuando uno hace el diagnóstico del dolor pélvico crónico, todos sabemos que la historia clínica detallada es fundamental, el examen físico minucioso sin duda que lo es, se solicitan exámenes generales de sangre, de orina, el ultrasonido tanto abdominal, transvaginal, las imágenes abdominales como la resonancia nuclear magnética o el escáner tienen componente. La cistoscopía y la colonoscopia, por supuesto, cuando estamos sospechando causas urológicas o coloproctológicas. Pero en el diagnóstico la pregunta es, ¿la laparoscopía tiene algún rol? Si uno se pone a pensar qué es lo que pasaba con la laparoscopía hace 10, 15 o 20 años, siempre en el estudio de la paciente con dolor pélvico crónico, la laparoscopía estaba bastante arriba dentro del estudio, y como vamos a tratar de analizar en esta conferencia, tenemos que determinar si la laparoscopía tiene un rol en el diagnóstico y cuándo estaría indicado. También quiero hacer mención que cuando uno revisa la literatura actual respecto al uso de la cirugía y de la laparoscopía en el dolor pélvico crónico, me llamó mucho la atención de que la literatura es bastante antigua. Prácticamente no hay literatura actual, me refiero a los últimos 5 años, respecto al uso de la cirugía y de la laparoscopía en el diagnóstico del dolor pélvico crónico. Por lo tanto, creo que ahí la medicina está un poco al debe y pienso que no todo está dicho y falta mucho por avanzar desde esa perspectiva. Quise poner esta diapositiva porque en el diagnóstico, cuando uno revisa un punto central y lo que hace diferencia en centros que se dedican al piso pélvico es las horas silla. Tengo un muy buen amigo mío que habla de las horas silla y fundamentalmente diría yo que las pacientes con dolor pélvico crónico agradecen esas horas silla. Son pacientes que habitualmente han viajado por distintos especialistas, muchos especialistas de una misma área, otros especialistas, por lo tanto, no todas las veces son acogidos, por lo tanto, las horas que nosotros podemos darles a esas pacientes y escucharlas y tratar de
desgranar tanto sus síntomas como sus angustias desde el punto de vista emocional, etcétera, siempre es muy, muy bienvenido por estas pacientes. Por lo tanto, yo te diría que punto fundamental en este grupo de pacientes son la cantidad de horas que uno tiene para dedicarles a ellas. Ahora, también debemos considerar, y probablemente ustedes todos lo saben, el diagnóstico de depresión se observa entre un 30 a 50% de estas pacientes. Y obviamente que la depresión es un muy buen predictor de la severidad del dolor pélvico crónico. Existe somatización, fatiga, cefaleas, vértigos, náuseas, insomnio, hay hipocondriasis, esta preocupación por padecer una enfermedad seria en este grupo de pacientes. Tienen una mala presentación de estas sensaciones corporales, y tanto la somatización como la hipocondriasis están asociados al dolor pélvico crónico. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes del dolor pélvico crónico? Yo les mostré un listado enorme, 2 o 3 diapositivas más atrás, pero aquí se fijan cuáles son los más frecuentes en las distintas áreas, y básicamente las que yo les marco ahí son aquellas patologías más frecuentes desde el punto de vista ginecológico en las cuales la laparoscopía podría tener un rol. Ahora, ¿cuáles son las patologías frecuentes? Probablemente en el dolor pélvico crónico, enfrentado desde el punto de vista ginecológico, la endometriosis probablemente lleva el número 1. Uno sabe que entre el 5 al 10% de la población en edad reproductiva puede padecer de endometriosis. Este es un dolor pélvico crónico que se exacerba con la menstruación. Son pacientes que tienen dismenorreas secundarias que van siendo progresivas a lo largo de su vida. Refieren dispareunia profunda, muchas de ellas tienen problemas de fertilidad, también se asocia a tumor ovárico, tumores endometriomas ováricos relacionados a esta endometriosis. Y lo importante de saber es que el diagnóstico es histológico. Y aquí está la importancia de saber esto, porque la única manera de poder certificar que una paciente tiene endometriosis es realizando una laparoscopía y tomando muestras del tejido peritoneal, mandándolo a estudio y demostrar que en ese tejido endometrial, tanto superficial como profundo, existe tejido endometrial, tanto estroma, glándulas endometriales presentes. Y sí es importante que hasta un 5% de las endometriosis de infiltración profunda pueden ser asintomáticas. No es tan, no es tan poco común ir a una laparoscopía por alguna otra causa y encontrarse con endometriosis bien severa y las pacientes nunca refirieron ningún síntoma. Ahora, ¿cómo se manifiesta la endometriosis? Acá el médico que recibe estas pacientes tiene que tener un alto grado de sospecha. Pienso yo que los ginecólogos debemos tener un alto grado de sospecha y siempre tener en la cabeza en pacientes jóvenes o en pacientes con problemas reproductivos el diagnóstico de endometriosis. Las pacientes en general se quejan de dolor hipogástrico invalidante, de dismenorrea, dispareunia, tienen dolor pélvico crónico, tienen disquexia, y otro signo importante, síntoma importante de buscar es la presencia de deposiciones líquidas durante la menstruación. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico entonces de la endometriosis? ¿O cómo podemos acercarnos al diagnóstico? Porque tal como yo les dije antes, la laparoscopía aquí sí cumple un rol fundamental, porque la manera de hacer el diagnóstico es por vía laparoscópica y con muestras histológicas que demuestran la presencia de endometriosis, pero existen imágenes que nos podrían ayudar, y tradicionalmente el ultrasonido es de primera línea, tanto el ultrasonido transabdominal como el transvaginal, no solo para ir a buscar endometriosis, sino que para descartar otras patologías pélvicas o ginecológicas principalmente, que son aquellas que producen más dolor, en la adenomiosis, los miomas uterinos, los tumores ováricos, embarazos ectópicos, por ejemplo, no producen dolor pélvico crónico, pero producen dolor, torsiones ováricas, etcétera. Por lo tanto, el ultrasonido para nosotros es una herramienta que ocupamos el día a día, y deberíamos tener un equipo ultrasonido en los pies de la camilla de nuestros pacientes. Es asequible, no produce irradiación y es muy costo efectivo. Ahora, existe mucha experiencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, del uso del ultrasonido con ultrasonografistas entrenados, en que el diagnóstico de endometriosis se acerca bastante a la realidad y la correlación, tanto ultrasonográfica como clínica, como endoscópica,
es bastante cercana cuando existe una comunicación bien directa entre el equipo que hace el ultrasonido y el equipo que va a realizar la cirugía. Respecto al escáner, la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética es importante para diagnosticar patologías no ginecológicas, pero yo diría que es una tremenda herramienta nuevamente en manos de radiólogos con mucha experiencia para poder hacer el diagnóstico de endometriosis. La correlación es altísima, probablemente hay una correlación cercana al 85%, pero también nos permite sospechar y descartar patologías como cáncer de ovario o cáncer de endometrio. En estas imágenes ustedes pueden ver, esto es tomado de la revista chilena de radiología de hace algunos años atrás, en donde se puede ver claramente cómo en la figura de mano izquierda usted se ve una endometriosis en donde el fondo de saco posterior está completamente borrado y existe una endometriosis con compromiso de la pared del recto, y en la imagen al lado derecho se ve cómo un foco de endometriosis penetra a el colon en forma bastante evidente. Por lo tanto, la resonancia nuclear magnética en manos expertas es una tremenda ayuda para el diagnóstico. Ahora, es importante considerar que la endometriosis de infiltración profunda, que es aquella que es más grave, porque penetra más allá del peritoneo, sino que penetra hacia el tejido adiposo subendometrial y puede comprometer a los órganos vecinos, la pared del recto, profundizarse sobre la pared del recto y asomarse a la mucosa rectal. Se puede producir lo mismo con la vejiga, se produce compromiso del tabique recto vaginal. Por lo tanto, esta es la endometriosis más severa, la que más nos importa, y solamente en el 50% de los nódulos mayores a 3 centímetros de endometriosis profunda se diagnosticarán durante el examen físico. Por lo tanto, la sensibilidad del examen físico no es muy alta, e insisto, el grado de sospecha del equipo clínico es fundamental. La sensibilidad y la especificidad del ultrasonido, como yo les dije, en manos expertas varía entre un 85 y un 100%. Los hallazgos ultrasonográficos en pacientes asintomáticos no es indicación de cirugía. Este es un concepto bien importante porque ¿por qué razón uno va a operar a una paciente con endometriosis? ¿Por qué le va a ir a hacer una laparoscopía? Básicamente porque la paciente tiene síntomas. ¿Cuáles son sus síntomas principales? El dolor pélvico crónico, como lo revisamos, el tumor anexial, un endometrioma importante, o la infertilidad. Si en el ultrasonido o en la resonancia nuclear magnética una paciente encuentra hallazgos sugerentes de endometriosis profunda o superficial, eso no es indicación de llevar al paciente al quirófano. La resonancia nuclear magnética es menos operador dependiente que el ultrasonido, obviamente, porque son imágenes que quedan grabadas y son de altísima calidad, pero la gran ventaja que tiene la resonancia por sobre el ultrasonido es que nos entrega información de órganos un poco más altos, del sigmoide. Y nuevamente aquí recalco que el diagnóstico de certeza es histológico. Fíjense aquí ustedes, este es un trabajo de bastantes años, antiguo, en donde se revisó hallazgos laparoscópicos de más de 1.500 pacientes entre el año 81 y el 94, y fíjense ustedes acá que tanto la endometriosis como el síndrome herencial y las adherencias involucran más del 50, casi el 60% de aquellas pacientes que fueron a la laparoscopía por causa del dolor pélvico crónico. Todas las otras causas, el dolor, la enfermedad inflamatoria crónica, los quistes ováricos, las varicosidades pelvianas, los miomas, son mucho menos frecuentes. Pero fíjense ustedes que el 35% de las pacientes que fueron a la laparoscopía por dolor pélvico crónico no se encontró patología visible. Por lo tanto, si nosotros sumamos esos porcentajes, prácticamente el 90% de las pacientes o no van a tener patología visible en la laparoscopía, o van a tener endometriosis o van a tener adherencias. Todas las otras cosas son mucho menos frecuentes, por lo tanto sabemos que en ese grupo, y sabemos que en ese grupo es donde la laparoscopía va a tener algún rol. Ahora, ¿qué pasa con la laparoscopía y los hallazgos? Fíjense en esta tabla, donde las lesiones y los tipos de lesiones son múltiples. Hay lesiones negras, lesiones café, lesiones blancas, lesiones rojas, etcétera, pápulas, glándulas, etcétera. Pero existen, cuando uno hace las biopsias, en el 90% de las lesiones blancas se encontrará endometriosis, en el 76% de las lesiones blancas, y así sucesivamente. Por lo tanto, la endometriosis es un gran remediador de patologías,
y se tiene que nuevamente, aquel cirujano que va a hacer la laparoscopía tiene que tener un alto grado de sospecha. Acá vemos fotos, fíjense, esta pelvis se ve prácticamente sana, pero ahí la flechita marca una papulita solevantada, rojo oscuro, hacia el fondo del saco de Douglas se ven otras lesiones mínimas, y esta es una paciente que tiene endometriosis. Esta es otra paciente, esto es una plica vesical, entre la pared vesical y la pared abdominal. Fíjense aquí, estas son típicas lesiones sospechosas de endometriosis. Y aquí tenemos una pelvis con una endometriosis severa, donde se ven el típico signo ginecológico que se describe en la ecografía, en donde los ovarios se besan por detrás del útero, se ve la pared rectal completamente adherida y sellando el fondo de saco de Douglas, y con múltiples lesiones de distintos colores, eh, 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 lo cual hace pensar de que esta paciente tiene una endometriosis a toda luz. Ahora, ¿qué pasa y cuál es el rol de la laparoscopía en el síndrome adherencial? Y estamos hablando básicamente en el diagnóstico. Estas adherencias habitualmente son secundarias a procesos inflamatorios pélvicos, a endometriosis, a apendicitis, a cirugía abdominopélvica previa y enfermedad inflamatoria intestinal. Y la asociación entre estas adherencias y el dolor pélvico crónico es bien controversial. Y fíjense, en este trabajo, también es un trabajo bastante antiguo. Esta es una cohorte muy chiquitita de pacientes, pero es bien decidora porque ahí se ve el score antes de la cirugía, luego se ve el score del dolor al mes de la cirugía, en donde todas las pacientes refirieron disminución del dolor, pero si uno sigue esas pacientes a 6 meses, prácticamente la totalidad de ellas volvieron a tener su dolor exactamente igual después de haber realizado una adhesiolisis en este grupo. Ahora, habiendo terminado un poco el rol de la laparoscopía en el diagnóstico, ya vimos que esos dos grandes temas son los que abarcan la mayoría de las pacientes. Nosotros podemos pensar cuál es el rol realmente de la laparoscopía y de la cirugía en el tratamiento. Si nosotros revisamos ahora qué es lo que pasa en la base de datos dolor pélvico crónico en el Reino Unido en atención primaria, podemos ver que de todo el dolor pélvico crónico, solamente un 20% son aquellas pacientes que tienen dolor pélvico crónico de origen ginecológico. Y de ese 20%, un porcentaje importante tendrá endometriosis, otros tendrán adherencia y otro porcentaje importante, un tercio a lo menos, no tendrá patología pélvica. Las causas gastrointestinales, las causas urológicas, los síndromes miofaciales, son todos importantes, y ese grupo de pacientes, diría yo, en general, no se benefician de ningún tipo de cirugía intraabdominal. Los tratamientos y los estudios son absolutamente diferentes, a menos que hayan tumores, por supuesto, pero estamos hablando de patología no oncológica. Y obviamente que el compromiso multiorgánico empeora la severidad del dolor. Todos sabemos de que las pacientes que tienen endometriosis, dolor pélvico crónico por endometriosis, pueden tener síntomas urinarios y síndrome de vejiga dolorosa, etcétera, síntomas digestivos. Por lo tanto, el compromiso multiorgánico va empeorando la severidad del dolor. Por lo tanto, cuando vemos cuál es el tratamiento ideal de las pacientes, sabemos que la entrada y la puerta de entrada de las pacientes al estudio del dolor pélvico crónico debería involucrar equipos multidisciplinarios. Todas aquellas especialidades que tengan que ver con esto y que tengan experiencia deberían participar en estos grupos, y el tratamiento se debe enfocar obviamente en forma multidisciplinaria, como ustedes ven en esta diapositiva. Las pacientes, y aquí hay un tema conceptual, las pacientes por supuesto que se benefician mucho del equipo multidisciplinario, pero también el equipo médico se beneficia mucho de este trabajo multidisciplinario, porque estas pacientes demandan de mucho tiempo, demandan de mucha desesperanza a veces del equipo médico, por lo tanto el apoyo de la multiespecialidad aquí es fundamental. Acá lo que les quería mostrar es cuál es el rol realmente de la laparoscopía, y este es un trabajo bien interesante también, fíjense ustedes, del año 91, en donde a 106 pacientes con dolor pélvico crónico se dividieron en dos grupos. Un grupo fue a laparoscopía
y el segundo grupo fue un tratamiento integral, somático, psicológico, dieta, terapias miofaciales. Estamos hablando hace 30 años, 20 años atrás, perdón, 30 años atrás, ya estaba el concepto y hoy en día nosotros como grupos hemos avanzado profundamente en esto. Y comparen cómo fue la disminución del dolor aquel paciente que fue solo a la laparoscopía, un 41% tuvo un decrecimiento de su dolor versus aquellas pacientes que fueron a un tratamiento integral donde la disminución del dolor fue en un 75%. Luego, los síntomas asociados también disminuyeron en un 75% en aquellas pacientes que fueron a este tratamiento integral. Ahora, los síntomas asociados que hayan aumentado solamente se vio en un 7% de los pacientes integrados, pero en un 50% de los pacientes que fueron solo a la laparoscopía. Ahora, conceptualmente, y esto es una frase que yo obtuve de una revisión de este autor, que probablemente es uno de los autores que más ha publicado respecto de la endometriosis, y fue un grupo de expertos que redactó este artículo, la conclusión del punto de vista quirúrgico de cómo se debe tratar la endometriosis, dice que la cirugía de endometriosis de infiltración profunda debe ser visualmente completa. El concepto de reducción tumoral máxima, casi como un concepto oncológico, es muy válido para aquellas pacientes que tienen endometriosis. Como esta endometriosis profunda involucran muchas veces la pared intestinal, se debe resecar idealmente toda la lesión que esté sobre la pared del intestino y solo dejar en su lugar la presencia de fibrosis si es que la hubiera. Si hay fibrosis, uno pudiera dejarla, pero todas aquellas zonas donde hay sospecha de enfermedad hay que resecarlas. Se pueden hacer resecciones discoides de la pared intestinal o incluso se pueden hacer resecciones en bloque del recto o del sigmoide si es que hubiese compromiso del lumen intestinal y alteraciones en el tránsito intestinal. Ahora, se sugiere que frente a la presencia de endometriosis en el fornix posterior, es ahí donde sí se debe resecar toda la enfermedad, porque la gran recidiva en este grupo de pacientes en este sitio, y aunque esto signifique resecar parte de la vagina en ese sentido tiene una recuperación muy buena, por lo tanto si hay que resecar pared vaginal, se debe hacer en estos casos. Ahora, cuando uno hace cirugías completas, el 85% de estas pacientes quedarán libres de dolor posterior a la cirugía. ¿Qué pasa cuando un grupo quirúrgico entra en una laparoscopía y no hizo un diagnóstico apropiado o lo hizo porque entró por otra causa o porque no hizo un estudio o porque no tiene el entrenamiento? Uno debe ingresar a la laparoscopía y juzgar la dificultad de la cirugía. Si técnicamente le impresiona que es muy difícil y no tiene las habilidades o el entrenamiento para realizar este tipo de cirugía, se debe terminar la laparoscopía en ese minuto y referir a un centro especializado para la realización de la cirugía completa. Es mucho mejor eso, y eso es aceptado desde el punto de vista médico como buena práctica médica, y la paciente ser derivada a un centro donde se pueda realizar en una primera cirugía, una cirugía completa para liberar a la pelvis de toda la enfermedad de endometriosis. Recuerden que en la medida que nosotros podemos realizar intervenciones, se pueden producir síndromes adherenciales secundarios y eso va complicando las segundas o las terceras cirugías y especialmente en estas pacientes con dolor pélvico crónico. En esta revisión sistemática que es del año 2012, en donde se buscaron todos aquellos trabajos en donde había tratamiento de pacientes con dolor no cíclico en mujeres, se hizo una revisión de la literatura y solo se llegó a encontrar 7 trabajos de pobre, regular y muy pocos de buena calidad, en donde se comparaban distintas terapias versus cirugías para el dolor pélvico crónico. En el primer cuadro que yo les muestro acá, se encontraron 3 trabajos, pobres todos, en donde se comparó el tratamiento quirúrgico versus el no quirúrgico, y ambos tratamientos, tanto el quirúrgico como el no quirúrgico, y me refiero al no quirúrgico al tratamiento integral de las pacientes, mostraron una mejoría equivalente en ambos grupos. Ningún tipo de cirugía demostró tener un mejor resultado que el tratamiento médico,
la mejoría del dolor de aquellas pacientes que eligieron la histerectomía versus el tratamiento no quirúrgico, hubo alguna mejoría en ese grupo de pacientes del dolor, y la fortaleza y la fuerza de la evidencia muestra que no hay gran diferencia entre pacientes que van al tratamiento quirúrgico versus el no quirúrgico. Luego encontraron pacientes que fueron a histerectomía versus el tratamiento no quirúrgico. Nuevamente fue un trabajo prospectivo de cohorte pobre, y la mejoría del dolor para ambos grupos no hubo manera de comparar la mejoría en estos ambos grupos, no fueron capaces de poder compararlo. Y la evidencia fue insuficiente como para poder recomendar uno u otra vía en pacientes, básicamente al comparar estas dos alternativas. Luego, cuando se comparó la adhesiolisis por vía laparoscópica versus pacientes que fueron solamente a laparoscopías diagnósticas, nuevamente no hubo significancia ni diferencia en la mejoría en el estatus del dolor. Hubo mejoría en ambos grupos, pero no hubo diferencia significativa entre ambos dos grupos. La fuerza y la evidencia demostró que no había fuerza suficiente para mejorar el estatus del dolor crónico, a pesar de que el trabajo era de buena calidad, era un trabajo randomizado y era de muy buena calidad. Luego, cuando se compara la fulguración o la resección de los ligamentos uterosacros versus una laparoscopía diagnóstica, nuevamente hay dos trabajos randomizados de pobre o de mediana calidad. Nuevamente tampoco hubo gran diferencia entre el LUNA, que es esta fulguración o resección con electrocirugía de los ligamentos uterosacros versus la laparoscopía diagnóstica. Nuevamente no hubo diferencia significativa en la mejoría del dolor. No hubo mejoría tampoco en la calidad de vida entre los dos grupos. Por lo tanto, nuevamente, entre ir a un procedimiento quirúrgico de resección del ligamento uterosacro, que hoy en día probablemente poco y nada se hace, versus una laparoscopía diagnóstica, no hubo gran diferencia. Nuevamente, la fuerza de la evidencia en mejorar el estatus del dolor es muy, muy baja. Por lo tanto, este trabajo tampoco fue de gran aporte por la manera en que fue diseñado. Y luego, por último, se comparó el LUNA nuevamente, que es el corte de los ligamentos uterosacros con electricidad versus la resección de los ligamentos uterosacros. Nuevamente se encontró solamente un trabajo randomizado y de pobre calidad, donde nuevamente no hubo significancia ni diferencia en la mejoría del dolor, y nuevamente es un trabajo de pobre calidad. Por lo tanto, ¿qué quiero decir y qué quiero mostrar con esta revisión, que es una revisión bien interesante? La laparoscopía en pacientes en donde no hay evidencia de patología específica, como por ejemplo una paciente que tenga una adenomiosis y uno puede identificar al examen físico un útero que es doloroso y claramente el útero es el que duele, o una paciente en donde uno sospecha una endometriosis, o en una paciente en donde tiene un síndrome herencial, ir a hacer una laparoscopía versus compararlo con terapias no quirúrgicas, no hay gran diferencia en cuanto al manejo del dolor. Ahora, ¿dónde más y qué otras cosas se están haciendo cuando uno revisa qué cosas nuevas hay? Estos son casos clínicos muy aislados. Acá es de un gran amigo mío, que es el doctor Nucelio Lemos, que participa en esto, y es el implante, y él está trabajando fuertemente en el uso de implante y de electrodos para neuromodulación a nivel de los nervios pudendos y raíces S3 por vía laparoscópica, en donde, por lo menos en este case report, trataron a un paciente con dolor pélvico crónico y con disfunciones del vaciado miccional. Esta es una paciente con un meningocele, un mielomeningocele, en el cual tenía estos dos trastornos. Por lo tanto, estas son anécdotas, son grupos muy contados en la literatura, que pueden estar haciendo
este tipo de cirugías. Por lo tanto, hoy en día es parte un poco de la fantasía y de lo que se nos viene en el futuro. Por lo tanto, y para concluir, lo que yo le quiero transmitir en esta conferencia es que el dolor pélvico crónico es una experiencia individual, por supuesto, que el dolor pélvico crónico es una condición compleja y este es solo un síntoma, como todos ustedes lo saben. Es fundamental hacer un diagnóstico etiológico y sus condiciones asociadas. Si no tenemos un diagnóstico etiológico claro, más vale no hacer una laparoscopía. Y un poco haciendo el comentario final, yo lo dije al principio de esta conferencia, en donde la laparoscopía hace algunos años, 10, 15 o 20 años atrás, la laparoscopía estaba bastante adelante en el diagnóstico del paciente con dolor pélvico crónico. Hoy en día la laparoscopía está bastante atrás y es muy, muy infrecuente tener que hacer una laparoscopía diagnóstica en estos pacientes. El estudio y manejo muchas veces es complejo y de largo aliento, todos lo sabemos. Siempre se debe considerar el manejo multidisciplinario, y ya también lo comentamos un poco, y el rol de la laparoscopía es limitado en el diagnóstico, lo comentamos, y son muy pocas las patologías que se beneficiarán de una laparoscopía como tratamiento quirúrgico del dolor pélvico crónico. O tenemos un diagnóstico de un tumor ovárico, de un miomuterino sintomático, de adenomiosis, o sospechamos endometriosis, o tenemos un síndrome adherencial en donde se agotaron todos los tratamientos, en donde ese grupo de pacientes pudiera beneficiarse. Si no, la laparoscopía se debe reservar para casos excepcionales. Muchas gracias por su asistencia.